Hola, soy Mateo, y vi con mis propios ojos cómo un suboficial de aviación, un hombre con más medallas que años de servicio, se burlaba de Elena, una niña de 12 años, mientras el motor de nuestro único helicóptero de rescate permanecía muerto. Estábamos en una base improvisada en los Andes, después de un deslave que se había tragado pueblos enteros, y la vida de 20 personas atrapadas en una cresta montañosa dependía de esa máquina. Poco sabía él que la supervivencia de todos nosotros estaba en manos de lo que esa niña recordaba de su padre, un simple mecánico de pueblo. ¿Alguna vez te has sentido invisible justo en el momento en que sabías que tenías la respuesta correcta? Antes de contarte cómo Elena, usando solo sus manos y un recuerdo, encontró el fallo que los ingenieros con sus tabletas de diagnóstico no pudieron ver. Déjame un comentario diciendo desde dónde nos estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la expresión en la cara de ese suboficial cuando el viejo motor soviético volvió a rugir con toda su fuerza. El conflicto central era tan simple como aterrador. Un helicóptero Mi-17, la única bestia de carga capaz de volar en esas condiciones de altitud y mal tiempo, no encendía. Una tormenta peor se acercaba, amenazando con borrar la única ruta de escape y condenar al equipo de rescate y a los sobrevivientes que esperaban en la montaña. La tensión en el hangar improvisado era tan espesa como el lodo que nos rodeaba. El suboficial mayor Ramos, el jefe de los mecánicos, caminaba de un lado a otro, con el rostro rojo de ira y frustración. Maldecía la chatarra soviética, golpeando con el puño los manuales impresos que no servían para nada. Su equipo, jóvenes ingenieros acostumbrados a diagnósticos por computadora y sistemas modernos, miraban los cables y relés analógicos del helicóptero como si fueran jeroglíficos antiguos. Habían conectado sus portátiles, corrido todos los programas, pero la máquina seguía silenciosa, un gigante de metal inerte que se burlaba de su tecnología y de su entrenamiento formal en las academias militares. Y allí, en un rincón, estaba Elena. Era una de las damnificadas del campamento de al lado, una niña que lo había perdido todo, incluida su familia. Era callada, casi fantasmal, con unos ojos grandes y oscuros que lo absorbían todo sin decir una palabra. Para la mayoría de los soldados, ella y los demás desplazados eran solo una carga, una parte del desastre que había que gestionar. La veían como una molestia, una boca más que alimentar, no como una persona. Nadie sabía que había pasado su infancia en el taller de su padre, aprendiendo el lenguaje de los motores viejos. Esos mismos motores de la era soviética que movían los tractores y camiones de su pueblo ahora sepultado. La situación se volvió crítica cuando la radio crepitó con una voz desesperada. Era el líder del equipo atrapado. La cresta se está desmoronando. El viento es cada vez más fuerte. ¿Cuánto tiempo más, base? No creo que aguantemos otra hora. Cada palabra era como un martillo golpeando el silencio del hangar. Vi al capitán Sandoval, el piloto, llevarse las manos a la cabeza. Era más joven que Ramos, y su desesperación era visible. Su mirada iba del cielo oscuro al helicóptero muerto, y en su rostro se dibujaba el pánico de un hombre que se estaba quedando sin opciones y sin tiempo. La impotencia era un veneno que se extendía por el aire, más rápido que el frío de la montaña. Fue entonces cuando Elena se movió. Se deslizó entre cajas de suministros y soldados distraídos, acercándose al perímetro de seguridad que rodeaba el helicóptero. No se dirigió al arrogante suboficial Ramos, sino al sargento Pérez, un hombre rudo encargado de mantener a los civiles a raya. Lo tocó suavemente en el brazo, y con una voz apenas audible, señaló un panel sucio y grasiento cerca del escape del motor. Pérez ni siquiera la miró. «Fuera de aquí, niña. No estorbes», le espetó, apartándola con un gesto brusco. Pero Elena insistió, señalando de nuevo el mismo punto, repitiendo una palabra en su dialecto local que yo, por suerte, entendí: chispa. Vi la cara de Pérez, un hombre acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido sin cuestionamientos, endurecerse por la simple insistencia de una niña. No fue solo la orden de apartarla, fue el desprecio en su voz, el gesto de su mano como si estuviera espantando a un animal molesto y no a un ser humano. Elena retrocedió un paso, pero sus ojos no se apartaron de ese punto específico en el fuselaje. La palabra chispa quedó flotando en el aire frío del hangar, una verdad tan simple y tan profunda que fue completamente invisible para los hombres que se creían dueños de la situación. Sentí una oleada de rabia impotente. Estábamos perdiendo un tiempo precioso, y todo por el orgullo herido de un sargento que no podía soportar ser corregido por alguien a quien consideraba inferior. La pequeña confrontación atrajo la atención del suboficial mayor Ramos,
Se acercó con pasos pesados, su rostro una máscara de furia contenida. Ni siquiera miró a Elena. Sus ojos se clavaron en Pérez. ¿Qué demonios pasa aquí, sargento? ¿No puede mantener a los civiles fuera del perímetro? Esto no es un patio de recreo, ladró, su voz resonando en el hangar. Su desdén era tan palpable que cortaba el aire. Para él, Elena no era una persona con una posible solución, sino un fallo en su sistema, una variable descontrolada que ensuciaba su operación perfectamente organizada, aunque fallida. Pérez se cuadró, avergonzado, y su frustración se redirigió por completo hacia la niña, que ahora parecía aún más pequeña e indefensa bajo la mirada fulminante de los dos hombres uniformados. A pesar del miedo que seguramente sentía, Elena dio un paso adelante de nuevo. Esta vez, no solo señaló. Con su mano pequeña y sucia de polvo, trazó una línea imaginaria desde el panel que indicaba hasta una caja de conexiones más arriba. Un gesto que claramente intentaba mostrar una ruta, una conexión. Intentó hablar de nuevo, mezclando su dialecto con un español entrecortado. Padre decía, el cable quema por dentro. Los ingenieros más jóvenes, que estaban cerca con sus manuales y tabletas, intercambiaron miradas de condescendencia. Uno de ellos incluso soltó una risita ahogada. Estaban buscando un error de software, un fallo en un microchip, no un simple cable quemado como el de un viejo tractor. La sabiduría ancestral de un mecánico de pueblo era, para ellos, una anécdota primitiva e irrelevante. Justo en ese momento, la radio volvió a cobrar vida, esta vez con un sonido de estática más fuerte y una voz más débil. Base, aquí equipo de rescate. El viento está arrancando la ladera. Repito, la ladera es inestable. No nos queda mucho tiempo. Cada palabra era una sentencia de muerte. Vi al capitán Sandoval, el piloto, cerrar los ojos con fuerza. Su mirada desesperada se movió de la radio al helicóptero muerto, y por un fugaz segundo, se posó en Elena. Vi una fracción de segundo de duda en su rostro, una pregunta silenciosa. ¿Y sí? Pero la mirada de acero del suboficial Ramos lo interceptó. Un muro invisible de jerarquía y orgullo que aplastó esa pequeña chispa de esperanza antes de que pudiera nacer. Sandoval bajó la cabeza, derrotado por el protocolo. Observé a Elena de cerca. No lloraba ni temblaba. Había una quietud en ella, una concentración que era casi antinatural para una niña de su edad. Sostenía su cuerpo con una dignidad silenciosa que contrastaba brutalmente con el pánico ruidoso de los adultos. Era la calma del experto, la frustración de quien conoce la respuesta pero no tiene el lenguaje o la autoridad para ser escuchado. En su mano, apretaba algo tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Más tarde me di cuenta de que era un viejo perno de latón, liso y gastado por el uso, una reliquia del taller de su padre. Era su conexión tangible con un mundo de lógica y mecánica, que estos hombres, con todas sus medallas y sus títulos, habían olvidado por completo. La humillación alcanzó su punto más bajo, cuando Ramos, queriendo reafirmar su control y poner fin a la distracción, se dirigió a su equipo, pero con la voz lo suficientemente alta para que todos en el hangar lo oyeran. Escuchen bien, dijo con una sonrisa sarcástica. El día que necesitemos que una niña damnificada nos enseñe a reparar un helicóptero de combate, será el día en que entreguemos nuestros uniformes y nos vayamos a casa a plantar patatas. Unas cuantas risas nerviosas y serviles siguieron a su comentario. Fue un golpe cruel, diseñado no solo para descartar a Elena, sino para ridiculizar a cualquiera que pudiera considerar su idea. Vi cómo los hombros de Elena se hundían una fracción de pulgada. Fue el único signo de que sus palabras la habían alcanzado. Sintiendo la presión de su superior y queriendo poner fin a la vergonzosa situación, el sargento Pérez finalmente actuó de manera decisiva. Se acercó a Elena y, con una firmeza que no dejaba lugar a la discusión, la tomó suavemente por el brazo. «Vamos, niña. Ya es suficiente. Vuelve al campamento», dijo en un tono más cansado que enojado. Comenzó a guiarla hacia la salida del hangar, alejándola del gigante de metal silencioso, y de la única oportunidad que teníamos. Mientras la veía alejarse, una figura pequeña y solitaria siendo escoltada fuera del centro de la crisis, el sonido del viento afuera se hizo más fuerte, como si la montaña misma estuviera gritando por la estupidez y la arrogancia que nos estaban condenando a todos. La esperanza, por un momento, pareció morir con su partida. Pero mientras el sargento Pérez guiaba a Elena hacia la penumbra de la entrada del hangar, algo cambió en el ambiente.
No fue un sonido sino la ausencia de uno. El murmullo de los ingenieros cesó. El golpeteo nervioso de los dedos del capitán Sandoval sobre la consola se detuvo. Todos, de alguna manera, sintieron que con la partida de esa niña, la última y más improbable de las esperanzas se estaba yendo también. El viento afuera aulló con más fuerza, como si la montaña estuviera de acuerdo, burlándose de nuestra lógica y de nuestra jerarquía. El silencio dentro del hangar se volvió insoportable, un vacío llenado solo por la certeza de nuestro fracaso inminente. La figura de Elena, a punto de desaparecer, se convirtió en un símbolo de todo lo que estábamos perdiendo por nuestra propia ceguera y orgullo. El capitán Sandoval no apartaba la vista de la puerta por donde Elena estaba a punto de salir. Lo vi tragar saliva, su nuez de Adán moviéndose con dificultad. Su rostro joven, usualmente lleno de la confianza de un piloto de élite, estaba ahora pálido, contraído por una mezcla de miedo y una frustración que iba más allá del helicóptero. Era la frustración de estar atado de manos por el reglamento, por la cadena de mando, por la arrogancia de un hombre mayor que él. Sus manos, que momentos antes estaban inertes sobre los controles, se cerraron en puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. Pude ver en sus ojos una guerra interna. La disciplina militar contra una intuición inexplicable. La razón contra un susurro desesperado que le decía que estaba cometiendo el peor error de su vida al dejarla ir. Fue entonces cuando la radio estalló de nuevo, pero esta vez la voz no era desesperada, era puro terror. Base, aquí equipo de rescate. La ladera norte se ha desprendido, estamos en una lengua de tierra que se está deshaciendo. Repito, se está deshaciendo. Oímos cómo cruje bajo nuestros pies. Por el amor de Dios, sáquennos de aquí. La transmisión se cortó en un chillido de estática, dejando un silencio que era 1000 veces peor que el grito. Ya no era una cuestión de tiempo, era una cuestión de segundos. Cada hombre en ese hangar, desde el ingeniero más joven hasta el propio Ramos, sintió esas palabras como un golpe físico. La imagen de 20 personas cayendo al abismo se proyectó en la mente de todos, una película de horror que estábamos dirigiendo con nuestra propia incompetencia. La reacción del suboficial mayor Ramos fue la de un animal acorralado. En lugar de considerar la única opción que aún no habían probado, por absurda que pareciera, se aferró a su orgullo con una furia ciega. Se giró hacia su equipo y comenzó a ladrar órdenes sin sentido, su voz temblando de pánico mal disimulado. Revisen los inyectores de nuevo. Verifiquen la presión del combustible por 10ª vez. Quiero un diagnóstico completo del sistema eléctrico ahora. Era un espectáculo patético. Estaba intentando imponer su autoridad sobre una máquina que no le obedecía, y sobre una situación que ya se le había escapado de las manos. Estaba sacrificando vidas en el altar de su propio ego, negándose a admitir que un grupo de ingenieros con títulos universitarios no podía resolver lo que una niña analfabeta de la montaña parecía entender. Fue entonces cuando Sandoval explotó. Con un grito que no era de un oficial, sino de un hombre al límite, golpeó la consola del helicóptero con el puño. El sonido metálico y seco hizo que todos se sobresaltaran. «¡Basta!», rugió, su voz llenando cada rincón del hangar. Se puso de pie en la cabina, su cuerpo tenso como una cuerda de acero, y sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron no en Ramos, sino en el sargento Pérez, que se había detenido en la puerta con Elena. «Tráigala de vuelta», ordenó, su voz rompiéndose por la desesperación. «Tráigala de vuelta ahora mismo». No fue una sugerencia. Fue una orden directa, un acto de insubordinación nacido de la más pura y absoluta desesperación. En ese instante, la jerarquía se hizo añicos. El hangar quedó mudo, congelado en el tiempo. La orden del capitán Sandoval flotaba en el aire, cargada de un peso imposible. Vi la cara del suboficial Ramos pasar del rojo de la furia al blanco pálido de la humillación pública. Estaba siendo desafiado abiertamente frente a sus hombres por un oficial más joven. Abrió la boca para protestar, para citar algún artículo del reglamento, pero las palabras no salieron. La mirada de Sandoval era la de un hombre que ya no tenía nada que perder, la mirada de alguien que había cruzado una línea y estaba dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia. La tensión entre los dos hombres era una chispa a punto de incendiar un polvorín, y en medio de todo, el destino de 20 personas colgaba de esa decisión. El sargento Pérez se quedó petrificado por un segundo, atrapado entre dos fuegos cruzados de autoridad.
Su mirada iba del rostro lívido de Ramos al rostro desesperado de Sandoval. Durante toda su carrera, había aprendido a obedecer la cadena de mando sin dudar, pero esto era diferente. Esto no era una orden de manual, era un grito de auxilio. Con un suspiro que era una mezcla de resignación, y quizás un gramo de alivio, soltó el brazo de Elena. Le hizo un gesto torpe con la cabeza, una disculpa silenciosa por el trato anterior. Luego, se dio la vuelta y sin mirar a Ramos, caminó de regreso hacia el centro del hangar, escoltando a la niña no hacia la salida, sino de vuelta hacia el corazón del problema, hacia el gigante de metal silencioso que esperaba su veredicto. Elena regresó al centro del hangar, y cada uno de sus pequeños pasos resonaba en el silencio tenso como el tic-tac de una bomba. Ya nadie se reía. Los ingenieros que momentos antes se burlaban, ahora la miraban con una mezcla de pavor y una curiosidad morbosa. El suboficial mayor Ramos permanecía inmóvil, con el rostro pálido y los labios apretados en una línea fina y blanca. Su autoridad se había desmoronado en un instante, pulverizada por el grito de un piloto desesperado. Vi cómo sus manos, acostumbradas a dar órdenes y a señalar fallos en diagramas complejos, colgaban inútiles a sus costados. El capitán Sandoval, desde la cabina, la seguía con la mirada, y en sus ojos vi el peso de su decisión. Había apostado la vida de 20 personas y su propia carrera a la intuición de una niña. Cuando Elena llegó junto al fuselaje del helicóptero, no levantó la vista para buscar la aprobación de nadie. Su mundo se había reducido a esa máquina de metal y a los recuerdos de su padre. Ignoró las miradas incrédulas y el aura de hostilidad que todavía emanaba de Ramos. Se movió con una seguridad que era desconcertante, como si estuviera en el taller de su pueblo, y no en medio de una base militar en crisis. Colocó su pequeña mano sobre la carcasa metálica, justo al lado del panel grasiento que había señalado antes. Cerró los ojos por un instante. No estaba rezando, estaba escuchando. Estaba sintiendo las vibraciones del metal, buscando una ausencia, un silencio en el lugar donde, según su padre, debía haber un zumbido casi imperceptible, la firma de la energía esperando ser liberada. El capitán Sandoval saltó de la cabina y se acercó a ella, rompiendo otra barrera invisible de protocolo. Se agachó, poniendo sus ojos a la altura de los de Elena, un gesto de respeto que nadie más le había mostrado. Niña, dijo, y su voz, aunque tensa, era suave, despojada de toda jerarquía. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué te dijo tu padre? No la estaba tratando como a una niña, sino como a una colega, una especialista en un campo que él no entendía. Elena lo miró por primera vez, y vi en sus ojos un destello de sorpresa, el reconocimiento de ser vista como una persona. Abrió la boca y, con su español entrecortado, repitió las palabras que antes se habían perdido en el viento. El cable se calienta. Por dentro. No se ve. La chispa se ahoga. El suboficial mayor Ramos no pudo soportarlo más. La imagen de un capitán de la Fuerza Aérea pidiendo consejo a una niña damnificada fue una humillación demasiado grande. Dio un paso al frente, recuperando una pizca de su arrogancia. Por Dios, capitán, ¿de verdad vamos a escuchar esto?, espetó, su voz goteando sarcasmo. Esto es una turbina de gas, no el motor de un tractor de 1960. No funciona con una chispa como un coche viejo. El sistema de ignición es un excitador de alta energía que alimenta los ignitores. Son conceptos completamente diferentes. Está perdiendo un tiempo precioso con cuentos de campesinos. Intentó usar su conocimiento técnico como un arma, para reconstruir el muro de jerarquía que Sandoval había derribado, y demostrar que la sabiduría de Elena era primitiva e inútil. Sandoval se levantó lentamente, su cuerpo entero irradiando una autoridad fría y absoluta que yo nunca le había visto. Se giró hacia Ramos, y su voz fue un látigo. Suboficial, dijo, con una calma que era más aterradora que cualquier grito, sus conceptos, sus excitadores y sus diagnósticos por ordenador nos tienen aquí, en tierra, con 20 personas a punto de morir. Hemos probado todo lo que está en sus manuales y hemos fracasado. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre todos. Ahora vamos a probar lo que no está en los manuales. Sargento Pérez, ordenó sin apartar la vista de Ramos, tráigale a la niña las herramientas que pida. Y usted, suboficial, dé un paso atrás y observe. O si prefiere,
Puede ir a esperar en la oficina, su elección. La humillación fue total y pública. Ramos, lívido y temblando de una rabia impotente, retrocedió sin decir una palabra. La derrota era tan visible en su rostro, que casi sentí lástima por él. El sargento Pérez, ahora actuando con una eficiencia renovada, se acercó a Elena. ¿Qué necesitas, pequeña?, preguntó en voz baja. Elena no pidió un juego de llaves de precisión ni un multímetro digital. Solo señaló el pestillo oxidado del panel. Uno de los ingenieros más jóvenes, el mismo que se había reído antes, se adelantó con una llave, y tras un breve forcejeo, abrió la cubierta metálica. Lo que apareció debajo fue un caos de ingeniería soviética. Un enjambre de cables gruesos, cubiertos de una capa de grasa y polvo de décadas, relés analógicos del tamaño de un puño, y conectores de baquelita. No se parecía en nada a los limpios diagramas de sus tabletas. Elena no dudó. Metió su pequeña mano en ese nido de cables que habría hecho dudar a cualquier ingeniero. Sus dedos, ágiles y seguros, se movieron con una familiaridad asombrosa, apartando cables gruesos y buscando algo específico. Los hombres la rodeaban, conteniendo la respiración, observando en un silencio casi religioso. No estaba mirando, estaba sintiendo. Sus dedos recorrían la longitud de un cable trenzado específico, uno que parecía idéntico a los demás, pero que para ella era diferente. Lo siguió no hacia la caja de fusibles principal, sino hacia una esquina oscura y olvidada del compartimento, hacia una pequeña caja metálica que no aparecía en ningún esquema moderno. Era el regulador de voltaje, la pieza que su padre siempre le decía que era el corazón secreto y temperamental de esas viejas máquinas. Sus dedos se detuvieron sobre la caja metálica, un componente tan viejo y cubierto de mugre que parecía una parte fosilizada del fuselaje. Era el regulador de voltaje, una pieza de tecnología analógica tan obsoleta que los esquemas digitales ni siquiera la registraban. Su padre le había advertido sobre él, llamándolo el corazón terco de las máquinas soviéticas. Mientras los ingenieros observaban, sin comprender qué buscaba en ese rincón olvidado, ella sacó de su bolsillo el viejo perno de latón que había estado apretando todo este tiempo. No era solo un trozo de metal, era una herramienta heredada, una llave para un lenguaje que solo ella y su padre hablaban. Era el último vestigio de su taller, el último eco de su sabiduría, y estaba a punto de usarlo para salvarlos a todos. Con una precisión que desafiaba su edad, Elena usó el borde afilado del perno de latón para raspar la capa verdosa de corrosión que sellaba los dos contactos principales dentro del regulador. El sonido del metal contra metal era un chirrido agudo y seco, el único ruido que se atrevía a desafiar el aullido del viento exterior. No había vacilación en sus movimientos. Cada raspado era deliberado, metódico, una cirugía a corazón abierto realizada con la herramienta más simple. Los ingenieros, acostumbrados a la asepsia de los diagnósticos por software, observaban con una mezcla de horror y fascinación. Estaban presenciando un acto de mecánica casi profano, una intervención física y sucia en un sistema que ellos solo se atrevían a tocar a través de interfaces digitales. Era la sabiduría de las manos contra la arrogancia de las pantallas. Cuando terminó, los dos contactos de cobre brillaban débilmente bajo la luz del hangar. Luego, con una audacia que heló la sangre de todos los presentes, colocó el perno de latón de manera que hiciera un puente directo entre ellos, creando un bypass manual. El riesgo de un cortocircuito catastrófico era inmenso. Un ingeniero joven dio un paso al frente para detenerla, pero la mirada de acero del capitán Sandoval lo congeló en el sitio. Elena no pareció notar nada de esto. Su trabajo estaba hecho. Levantó la vista, su rostro pequeño manchado de grasa y determinación, y miró directamente a Sandoval en la cabina. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Simplemente asintió. Un gesto mínimo, casi imperceptible, pero que contenía el peso de 20 vidas y la promesa de un milagro mecánico. En la cabina el capitán Sandoval sintió que el mundo entero se detenía. El asentimiento de la niña fue como un disparo de salida. Todo su entrenamiento, su carrera, el respeto de sus hombres, todo se reducía a ese instante. Había desafiado a un superior, roto el protocolo, y puesto su fe en lo que su mente lógica le gritaba que era una locura. Sus manos, que habían volado en misiones de combate y maniobras de precisión,
temblaban ligeramente mientras se posaban sobre los controles de ignición. Cerró los ojos por una fracción de segundo, no para rezar, sino para silenciar el coro de dudas en su cabeza. Luego, respiró hondo, el aire frío llenando sus pulmones, y con un movimiento firme y deliberado, giró la llave hasta el final. El destino de todos dependía de ese simple giro de muñeca. Un asterisco clac asterisco metálico y brutal resonó en todo el hangar, como si el helicóptero se hubiera partido en dos. Una lluvia de chispas azules y blancas brotó violentamente de la caja del regulador, haciendo que todos retrocedieran instintivamente. Por un segundo, el silencio fue absoluto, un vacío aterrador donde solo se oía el latido del corazón en los oídos. Y entonces, ocurrió. Un tosido ronco, una convulsión profunda en las entrañas de la bestia de metal, luego otro. Y de repente, con un rugido ensordecedor que hizo vibrar el suelo, y sacudió las paredes del hangar, el motor cobró vida. Las turbinas giraron, pasando de un gemido a un grito triunfante que ahogó el sonido de la tormenta, del pánico y de la incredulidad. El gigante de metal estaba despierto, y estaba furioso. La onda de choque del sonido y el viento de las hélices golpeó a todos. El polvo y los papeles sueltos volaron en un torbellino caótico. En medio de ese pandemonio, vi al suboficial mayor Ramos. Estaba de pie, paralizado, con los ojos fijos en el motor rugiente. Su tableta digital, el símbolo de su autoridad y de su fracaso, se deslizó de sus dedos entumecidos. Cayó al suelo de hormigón con un golpe seco y plástico que nadie oyó, pero que todos vieron. La pantalla se hizo añicos, un reflejo perfecto de su orgullo destrozado. Su rostro, antes una máscara de arrogancia y desdén, estaba ahora completamente vacío, despojado de toda emoción salvo un shock puro y absoluto. El mundo que él entendía, un mundo de reglas y manuales, acababa de ser demolido por una niña con un perno de latón. A su lado, el sargento Pérez miraba con la boca abierta, sus ojos yendo del motor rugiente a la pequeña figura de Elena, que permanecía inmóvil en medio del caos que había desatado. Los ingenieros jóvenes estaban congelados, sus rostros una mezcla de vergüenza y asombro reverencial. Aquellos que se habían reído, que la habían llamado estorbo, ahora la miraban como si fuera una aparición, un espíritu de la montaña, que había venido a recordarles la fragilidad de su conocimiento. Elena no sonreía, no parecía triunfante, simplemente observaba la máquina, su máquina, con la tranquila satisfacción de un artesano que ha arreglado lo que estaba roto. En el estruendo del motor, en el viento de las hélices, no solo había reparado un helicóptero. Había reajustado el equilibrio del universo en ese pequeño y olvidado rincón del mundo. El capitán Sandoval no esperó ni un segundo. Apenas el motor alcanzó la temperatura operativa, hizo un gesto rápido con el pulgar hacia arriba a través de la ventanilla, una señal que era tanto para Elena como para la torre de control improvisada. El helicóptero se elevó con una fuerza que parecía desafiar la tormenta que se avecinaba, un punto oscuro y ruidoso ascendiendo hacia las nubes grises, en una misión que minutos antes parecía imposible. Abajo, en el hangar nadie se movía, permanecimos en un silencio colectivo, roto solo por el eco decreciente de las hélices. Todos los ojos estaban fijos en Elena, quien simplemente se limpió una mancha de grasa de la mejilla con el dorso de la mano. No había orgullo en su rostro, solo el alivio silencioso y agotado de un trabajo bien hecho. Había salvado 20 vidas, y su única recompensa era el rugido de la máquina obedeciéndola. El rescate fue un éxito. Cuando el helicóptero regresó, trayendo consigo a los sobrevivientes helados pero vivos, la atmósfera en la base había cambiado para siempre. Elena ya no era una sombra que se deslizaba por los bordes del campamento. Se convirtió en una leyenda silenciosa. Los soldados empezaron a llamarla, con una mezcla de cariño y reverencia, la mecánica silenciosa. Ya no la apartaban con gestos bruscos. Al contrario, cuando pasaba, los hombres se hacían a un lado, algunos incluso asentían con la cabeza. Le ofrecían gaseosas frías, chocolates de sus raciones personales, pequeños tributos a la niña que les había recordado una lección fundamental. No era una de ellos, nunca lo sería formalmente, pero había ganado un lugar en su mundo, un lugar que ninguna orden ni reglamento podría haberle otorgado jamás. Vi al sargento Pérez al día siguiente, cerca de la tienda donde se alojaba Elena con su tía. No dijo nada, no hubo disculpas formales ni discursos. Las acciones hablaron por él,
Llevaba una caja con raciones extra, de las buenas, las que se reservaban para los oficiales. También traía 2 mantas de lana nuevas, y un pequeño calentador de queroseno que seguramente había desviado de algún almacén. Lo dejó todo en la entrada de la tienda, intercambió una mirada rápida y torpe con la tía de Elena, y se marchó sin decir una palabra. Lo vi hacer lo mismo durante las siguientes semanas, asegurándose discretamente de que a ellas no les faltara nada. Era su forma de penitencia, su manera silenciosa de decir gracias y lo siento, un reconocimiento mucho más profundo y sincero que cualquier medalla que pudiera haberle impuesto un superior. La transformación más impactante, sin embargo, fue la del suboficial mayor Ramos. Durante 2 días apenas salió de su oficina. Evitaba el contacto visual, su arrogancia completamente pulverizada. Al tercer día, lo vi salir con un estuche de herramientas de cuero en la mano. No era el equipo estándar del ejército, era su juego personal, uno de esos de marca alemana que cuestan una fortuna, y que un mecánico cuida más que a su propia vida. Se acercó a Elena, que estaba sentada en un cajón de municiones, observando a los técnicos trabajar en un jeep. Se agachó frente a ella, abrió el estuche y se lo ofreció. «Esto es tuyo», murmuró, su voz apenas un susurro. «Una mecánica necesita sus propias herramientas». No fue una disculpa. Fue la máxima señal de respeto, el reconocimiento de un igual, la entrega de su corona. El capitán Sandoval se convirtió en el protector no oficial de Elena. Se aseguró de que la historia, la verdadera historia, se contara correctamente, aunque fuera en susurros y no en informes oficiales. Se corrió la voz por toda la base, y más allá, una de esas historias que los soldados se cuentan unos a otros en las noches frías. Se convirtió en un mito, la leyenda de la niña que escuchaba a los motores. La lección se grabó a fuego en la memoria de todos los que estuvimos allí. El conocimiento más valioso no siempre viene con un uniforme o un título. A veces, la genialidad reside en las manos más pequeñas e inesperadas, en aquellos a quienes el sistema nos ha enseñado a ignorar, a subestimar y a no ver. Ese día aprendimos que la verdadera autoridad no viene del rango, sino de la capacidad de hacer lo que hay que hacer. Ese evento nunca se fue de mi memoria. Cambió la forma en que veo el mundo, la autoridad y la sabiduría. Cada vez que escucho a alguien ser descartado por su apariencia, su edad o su origen, recuerdo la imagen de Elena, cubierta de grasa, frente a un gigante de metal que se negaba a obedecer a los expertos. Recuerdo el sonido de la tableta de Ramos rompiéndose en el suelo, un símbolo tan potente de la fragilidad del orgullo. Su historia me enseñó que las respuestas más importantes a menudo provienen de las fuentes más improbables, y que nuestro deber es aprender a escuchar esas voces silenciosas, especialmente cuando todos los demás gritan. La vida de 20 personas dependió de que un hombre desesperado finalmente decidiera escuchar a una niña, a la que todos los demás habían decidido hacer invisible. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoconfianza, por favor comparte este vídeo con esa persona. No te olvides de suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando no es lo que los demás esperan. Gracias por escuchar. El evento en los Andes nunca se borró de mi memoria. Se convirtió en algo más que el recuerdo de un rescate exitoso. Se transformó en una parábola que se contaba en voz baja en la base, una lección sobre la soberbia y la humildad. Cada vez que un helicóptero despegaba, especialmente los viejos Mi-17, el rugido de sus motores no era solo un sonido de poder, sino un recordatorio constante de que nuestra tecnología, nuestros manuales y nuestra jerarquía eran frágiles. Ese día, no solo reparamos una máquina, reparamos algo que estaba roto dentro de nosotros, nuestra incapacidad para ver más allá de las apariencias. La historia de Elena se convirtió en el ancla que mantenía nuestros egos en tierra, un recordatorio de que el verdadero fracaso no es una máquina averiada, sino un oído cerrado a la verdad, sin importar de quién provenga. El legado de Elena no fue una medalla ni un reconocimiento oficial en un papel que terminaría archivado. Su legado fue el cambio silencioso que provocó. Los soldados, hombres rudos y endurecidos por el desastre, aprendieron a ver a los damnificados no como una carga, sino como personas con historias y conocimientos propios. El juego de herramientas que Ramos le entregó fue el símbolo más poderoso de todos. No fue un regalo, fue una rendición. Fue la admisión de que el conocimiento práctico, nacido de la experiencia y la necesidad, a veces vale más que todos los títulos y certificaciones del mundo. Elena nunca pidió nada, y por eso lo recibió todo: respeto, gratitud y un lugar en la historia no oficial de esa montaña,
un lugar mucho más duradero que cualquier monumento de piedra. Esa experiencia redefinió por completo mi concepto de autoridad y sabiduría. Aprendí que la verdadera fortaleza no reside en dar órdenes, sino en la capacidad de escuchar, especialmente a aquellos que el sistema nos ha enseñado a ignorar. Ahora, cada vez que veo a un superior desestimar la idea de un subalterno, o a un experto burlarse de una solución simple, veo el rostro pálido y humillado del suboficial mayor Ramos y su tableta rota en el suelo. Aquel día me enseñó a buscar activamente a las Helenas, en cada habitación, en cada equipo, en cada crisis. Porque, la genialidad no siempre lleva uniforme, ni habla con un lenguaje elocuente. A veces, susurra en un dialecto local y se esconde en las manos más pequeñas e inesperadas, esperando a que alguien tenga la humildad de escuchar. Al final, esta no es solo la historia de una niña que arregló un helicóptero. Es la historia de cada persona que alguna vez se ha sentido invisible, subestimada o silenciada por aquellos en el poder. Es un recordatorio de que el mundo está lleno de conocimiento que no se encuentra en los libros de texto, ni en los seminarios corporativos. Reside en la memoria de nuestros mayores, en la intuición de los jóvenes, en la sabiduría práctica de quienes trabajan con sus manos. La lección que nos dejó Helena en esa fría montaña de los Andes es universal. La arrogancia es una venda que nos ciega, y la humildad es la única luz que nos permite ver el verdadero valor de los demás, y en última instancia, salvarnos a nosotros mismos. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoconfianza, por favor, comparte este vídeo con esa persona. No te olvides de suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando no es lo que los demás esperan. Gracias por escuchar,